Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Quiero decirles que he leído y releído el discurso del señor presidente y con sorpresa y asombro me encuentro que no hay una sola mención a la palabra salario, ninguna referencia a política salarial, mucho menos al cumplimiento del salario mínimo o al fortalecimiento de la inspección laboral o a lo que la OIT describe como trabajo decente. No hay una sola mención a programas que pudieran impactar lo que constituye el 81% del ingreso de los hogares costarricenses. Muy al inicio de esta administración tenía la expectativa de que el llamado cambio incluiría acciones estructurales relacionadas con la política salarial, algunas de las cuales ya se venían haciendo en la administración Chinchilla. La fuerza laboral de nuestro país está constituida por un 85% de trabajadores del sector privado y un 15% de trabajadores del sector público. En lo que al primero se refiere, esperábamos al menos una mención sobre directrices para reducir altos y desproporcionados salarios de jerarcas institucionales, así como negociaciones del gobierno con los sindicatos para lograr que el porcentaje constituido por pluses salariales abusivos se fuera ordenando paulatinamente y, como ya lo hemos dicho muchas veces, sin atropellar derechos adquiridos. Sin embargo, no es sino hasta hoy que el señor presidente hace referencia a ese tema, porque después de decir que tenía que tomar medidas draconianas, hoy nos dice que tendrá que consultar o negociar con los sindicatos ese tipo de acciones. Lo cierto, señoras y señores, es que pareciera que el señor presidente, eludiendo su responsabilidad, ha preferido que sea la Asamblea Legislativa la que asuma esa difícil pero urgente tarea. En lo que respecta al sector privado, la omisión de la política salarial es aún más extraña, pues es ahí donde se generan mayormente los indicadores de pobreza y de desigualdad. Esperábamos informes sobre negociaciones con el sector empresarial para los necesarios ajustes en escala salarial. Esperábamos una intervención más activa por parte del Consejo Nacional de Salarios, así como la continuación de agresivos y necesarios programas de combate a la infracción del salario mínimo y de otros extremos laborales que impactan el salario. Pero nada, absolutamente nada de eso aparece en el informe. El salario, repito, es la partida más importante de los ingresos del hogar. Su aporte promedio es, como ya lo dije, el 81%. Pero para la población más pobre, ese ingreso familiar alcanza el 56%. En los últimos 20 años, Costa Rica ha invertido más que cualquier otro país latinoamericano en políticas sociales. Para este año, y siguiendo esa tendencia, los recursos estatales destinados a la lucha contra la pobreza ascienden a 559.000 millones de colones. Pero lo cierto es que la pobreza se estanca y la desigualdad continúa aumentando. Sin duda alguna, el combate a la pobreza y sobre todo a la desigualdad requiere de otros instrumentos, especialmente la generación de empleo decente que garantice el pago de salarios mínimos y la cobertura de otros extremos laborales. Pero nos dice el señor presidente que este año se crearon 12.000 nuevos empleos. Sin embargo, datos revelados por el INEC, que hoy publica la Contraloría,
nos indican que entre diciembre del 2014 y diciembre del 2015, la cantidad de ocupados mostró una disminución de 32,000 puestos. O sea, no hay más creación de empleo en el último año. En el contexto global, la desigualdad social sigue en aumento y Costa Rica no se libra de esa tendencia. Es más, según datos de la CEPAL, nuestro país es uno en donde la desigualdad avanza más rápidamente, habiendo pasado de ser uno de los países más equitativos de la región para situarse hoy día apenas en un nivel intermedio. Pero además Costa Rica es el cuarto país más caro del continente y es solo gracias a la baja de los precios del petróleo que la inflación no ha subido. Es por ello obligatorio hablar no solo de empleo, sino también de política salarial, porque solamente a manera de ejemplo y suponiendo que a estos trabajadores perciben su salario mínimo completo, debo decirles que los 173,000 trabajadores agrícolas reciben mensualmente alrededor de 290,000 colones mensuales. Por otra parte, las 140,000 trabajadoras domésticas, casi todas jefes de hogar, están incluso por debajo del salario más bajo de la escala salarial y en el mejor de los casos perciben un salario mensual de 173,000 colones. Ello sin tomar en cuenta que solo el 12% de ellas está cubierta por la seguridad social. Si uno compara esos montos con lo que cuesta la canasta básica alimentaria, son 55 productos alimentarios, cuyo valor ronda los 47,000 colones por persona, o la canasta básica ampliada, que ronda en 109,000 colones, puede uno entender que ese peón agrícola o esa jefa de hogar apenas gana lo necesario para que su familia medio se alimente. Pero en adición a esos salarios que con costos cubren la baja inflación, gracias a los precios del petróleo, es que datos del Estado de la Nación indican que cerca de 32,3% de las personas ocupadas no están recibiendo el salario mínimo. Repito, 1/3 de la población de nuestro país no está recibiendo el salario mínimo. Y cuando se trata de población en pobreza, esa cifra asciende al 55,8%, siendo por supuesto y una vez más las mujeres jefes de hogar las más perjudicadas. Pero un dato interesante nos da también el Estado de la Nación. Si tan solo se cumpliera con el pago del salario mínimo, la pobreza podría disminuir en casi 6 puntos porcentuales. Es por todo eso incomprensible, en medio de un debate sobre contención de gasto versus mayores impuestos, que el gobierno omita informarnos sobre el aspecto más importante de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y es que pareciera que este gobierno comenzó haciendo las cosas al revés. Lejos de concentrarse en una política salarial que favoreciera a los trabajadores más desprotegidos, envió un presupuesto 19% más alto que el anterior, el cual sirvió para hacer un incremento salarial al sector público muy encima de lo acordado con los sindicatos. Pero además aumentó el FES en alrededor de un 14% en el primer año. Y por si eso fuera poco, negoció un nuevo aumento de un 7,5% para el segundo año, casi el doble de la inflación, a pesar de que desde entonces y cada vez más
el mismo rector de la Universidad de Costa Rica se queja del astronómico monto de las anualidades que ascienden al 5.5%, mientras que las anualidades del gobierno central no llegan ni siquiera al 2%. Amenazó en ese momento el gobierno y su bancada con que de no aprobarse ese presupuesto, los programas sociales iban a desaparecer. Pero luego, y ya con informes de la Contraloría, pudimos comprobar mediante informes que la subejecución de ese presupuesto rondó en alrededor de 8.600 millones de colones y que en el caso de importantísimos programas sociales como Avancemos, se subejecutaron 2.000 millones de colones, en la red de cuidado 3.000 millones y recursos por alrededor de 3.300 millones de colones más se subejecutaron en FODESAF. Señor presidente, déjese ayudar. Es importante que en estos 2 últimos años usted se deje ayudar. No estamos aquí ante una confrontación de ideologías. Estamos ante un problema de realidades y desigualdades que amenazan con hacer tambalear los cimientos de nuestra democracia. Reconozco y celebro las cifras sobre crecimiento económico, pero dudo, como ya lo dije anteriormente, de sus cifras en materia de empleo y me preocupa enormemente su silencio en materia de política salarial. Usted como historiador sabe que el crecimiento sin desarrollo social no resuelve ni la pobreza ni la desigualdad. Respetuosamente le sugiero otorgar mayor importancia a esta política. Es imposible cerrar la brecha social sin hacer correcciones en esta materia y poco servirá la creación de nuevos empleos si no se cumple con el salario mínimo, sin que la Caja permita el intercambio de información con el Ministerio de Trabajo, de manera que se tengan los instrumentos necesarios para detectar cuando hay salario que no se está pagando. Y debo decir que ese convenio existe desde hace 4 años, pero ha dejado de usarse. Y sin que el Ministerio de Trabajo tenga los instrumentos necesarios para una adecuada vigilancia en el cumplimiento de los derechos laborales. La política salarial, señor presidente, no es un simple detalle. Permítame decirle que me parece inconcebible que en su informe no se mencionara absolutamente nada sobre la política salarial. Termino mi intervención, señor presidente, felicitándolo a usted y al directorio que lo acompaña y deseándole todos los éxitos durante el año que se avecina, así como felicitando y agradeciendo al directorio anterior, a don Rafael Ortiz y a quienes lo acompañaron por la excelente labor desplegada el año pasado. No me cabe la menor duda de que vienen tiempos difíciles, pero estoy segura de que esta Asamblea Legislativa tiene la voluntad y la valentía para enfrentar los cambios absolutamente necesarios que nuestro país necesita. Muchas gracias.